¿No sabes resolver ejercicios con capacitores cargados en corriente directa? Quédate que aquí te lo enseño. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema capacitores en corriente directa. Nos piden obtener la energía y la carga almacenada en cada capacitor en condiciones de corriente directa. Así que aquí tenemos el circuito, aquí tenemos los capacitores y nos dicen que ya está en condiciones de corriente directa. O sea que los capacitores están completamente cargados y ya no fluye ninguna corriente por sus terminales. Y para comenzar a analizar esto vamos a ponerles nombre para no perdernos. Esta va a ser R1, esta R2, esta R3, R4, capacitor 1 y capacitor 2. Nos dice que ya está en condiciones de corriente directa. Por lo tanto, este y este van a funcionar como un circuito abierto. Así que vamos a reescribir este ejercicio suponiendo que esto está abierto. Listo, ya tenemos aquí el circuito, colocando los capacitores como un circuito abierto. Y ahora, recuerden esto. Como nos dicen que ya están completamente cargados, los capacitores van a tener un voltaje. Y en el caso del capacitor 1, va a tener el mismo voltaje que tenga la resistencia 2. Por lo tanto, entre esto y esto va a ser el voltaje en el capacitor 1. Ahora, del lado del capacitor 2, entre estos dos puntos va a estar su voltaje en capacitor 2. Y pongan mucha atención aquí, ya que muchas veces todos hemos cometido el error de suponer que el voltaje va a haber un voltaje aquí y otro acá, cuando esto no es verdad, ya que al estar completamente cargado, entre esto no va a poder fluir una corriente. Por lo tanto, en esta resistencia tampoco va a fluir una corriente. Así que por aquí, al no haber corriente, supongamos que esta resistencia se elimina. Entonces, el voltaje en el capacitor 2 va a ser igual al voltaje en la resistencia 4, ya que está en paralelo. Ya definiendo quién nos va a dar el voltaje a cada capacitor, vamos a encontrar el voltaje en esas resistencias. Y para eso, primero vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. El circuito nos dice que esta fuente de corriente va a alimentar a este nodo, por así decirlo. Esta va a ser mi fuente de corriente y al llegar a este nodo, obviamente se va a dividir la corriente entre las ramas. Tenemos aquí la rama de la resistencia 1 que nos dará una corriente 1. Y aquí tenemos la otra rama que nos va a dar la corriente 2. Y recordando los videos anteriores de resistencias, esto es un divisor de corriente. Y la única corriente que me interesa es la corriente 2, porque me va a dar el voltaje en R2 y R4, que son los voltajes que necesito para encontrar el voltaje en los capacitores. Así que pues no podría ser más fácil. Si queremos la corriente 2, va a ser igual a la resistencia de la rama donde no queremos su corriente, que es R1, entre la sumatoria de todas las resistencias, R1 más R2 más R4. Aquí los puse entre paréntesis para que puedan visualizar que esto pertenece a otra rama. Y esto lo voy a multiplicar por la fuente de corriente. Sustituimos valores. Corriente 2 va a ser igual a 3 kiloohms entre 3 kiloohms más 2 kiloohms más 4 kiloohms multiplicado por 6 miliamperes. Y resolviendo esto, la corriente 2 va a ser igual a 0.002 amperes. Ya tengo la corriente, vamos a calcular los voltajes. El voltaje
en el capacitor 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2. Por lo tanto, por ley de Ohm, el voltaje en el capacitor va a ser corriente 2 por resistencia 2. Sustituimos valores, corriente 2 0.002 amperes por resistencia 2, que son 2 kilo ohms. Y esto nos va a dar 4 volts. Ya tengo el voltaje en el capacitor 1. Ahora vamos a calcular el voltaje en el capacitor 2. Voltaje en el capacitor 2 va a ser igual al voltaje que vea esta resistencia. Por lo tanto, corriente 2 por resistencia 4, esto es pura ley de Ohm, va a ser igual a 0.002 amperes por 4 kilo ohms, lo que nos va a dar un voltaje de 8 volts. Ahora que ya tenemos los voltajes, podemos calcular fácilmente la carga en cada uno. Como recordarán del video anterior, carga en el capacitor 1 va a ser igual a la capacitancia 1 por el voltaje en el capacitor 1. Capacitancia 1 nos da el ejercicio que son 2 milifaradios. Y el voltaje en el capacitor 1 ya definimos que son 4 volts. Por lo tanto, realizando esto, tenemos una carga de 0.008 coulombs. Reescribiéndolo en notación de ingeniería, 8 milicoulombs. Ahora vamos a calcular la carga en el capacitor 2. Esta va a ser igual a la capacitancia 2 por el voltaje en el capacitor 2. Capacitancia en el capacitor 2 son 4 milifaradios. Y el voltaje en el capacitor 2 van a ser 8 volts, el cual lo obtuvimos aquí. Y esto nos va a dar una carga de 0.032 coulombs. Y reescribiéndolo en notación científica, 32 milicoulombs. Por favor, aquí no confundir capacitancia con coulombs, que son cosas distintas. Ahora solo nos falta encontrar la energía almacenada en cada capacitor. Y recordando nuestro video de teoría, si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, voy a tratar de dejarlo en la descripción. La carga, en este caso el capacitor 1, va a ser igual a 1/2 de la capacitancia 1 por el voltaje en el capacitor 1 al cuadrado. Sustituimos 1/2 por 2 milifaradios por el voltaje en el capacitor 1, que son 4 volts al cuadrado, nos va a dar una energía de 0.016 joules. Y reescribiendo en notación científica, 16 milijoules. Lo mismo para la carga en el capacitor 2. Va a ser igual a 1/2 de la capacitancia 2 por el voltaje en el capacitor 2 al cuadrado. Sustituimos 1/2 por 4 milifaradios por 8 volts al cuadrado va a ser igual a 0.128 joules. Y reescribiendo en notación científica, 128 milijoules. Ya tenemos todo lo que nos pide el ejercicio. Ahora vamos a contestar este ejercicio. Recuerden, siempre debe de haber una parte para contestar y otra de los ejercicios, ya que muchas veces se quedan aquí y ya no me contestan. Por lo tanto, pues estaría mal el ejercicio. Así que escribiendo aquí, la carga en el capacitor 1 va a ser 8 milicoulombs. La carga en el capacitor 2 va a ser 32 milicoulombs. La energía en el capacitor 1 van a ser 16 milijoules. Y la energía en el capacitor 2, 128 milijoules. Pero bueno, déjenme saber qué opinan ustedes en los comentarios. Si les gustó, like y compartir. Si no han visto mi video de teoría de capacitor, recomiendo que lo vean. Voy a dejarlo en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.